Qué lindo, Qué lindo. chicos. Buena imagen, linda postal. Vamos a hablar ahora con Luis Juez, porque hay mucho para conversar con él. Incluso vamos a preguntar sobre el Mundial, sobre la selección, ¿por qué no? ¿Qué tal, senador? Gracias por este contacto. Buenas tardes. Hola Hugo, ¿cómo va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, arrancamos por acá. Usted es futbolero, porque usted sabemos que incluso los sábados juega al fútbol, hasta donde recordamos. ¿Y qué dice del Mundial y de la selección? Arranquemos por ahí. Va calentando de a poco, seguramente para mí el Mundial arranca cuando juegue la selección. Claro. Este tema de 3 países, viste, te desconcentra un poco del acto inaugural, viste, bastante disperso. Pero obviamente la atención la tenemos puesta en el día martes, ¿no? Claro. Para los argentinos el Mundial empieza cuando empieza a jugar la selección, así que hay una gran expectativa, una gran esperanza. ¿Cómo no esperanzarse con semejante equipo, con semejante jugador como Messi y los que lo acompañan? Así que yo tengo mucha esperanza. Hay muchos que dicen que la escaloneta, hay un videito ahí muy lindo sobre el método de la escaloneta, que está muy vinculado con lo humano, con la lógica de equipo, con la modestia de sus integrantes, con una actitud de mérito incluso. ¿Usted ve algo ahí para tomar en este momento digamos, etcétera? Mira, te voy a contar una cosa, Hugo. Por mi edad, yo tengo 62 años, yo soy por generación maradoniana. Me tocó en Ecuador. ¿Y por qué te traigo este relato? Porque Talleres lo contrató ayer a Sampaoli. Sí. Entonces me preguntaban si yo lo conocía a Sampaoli, y lo conocí cuando Argentina jugó en Ecuador ese partido definitorio ahí en el Atahualpa para clasificar para el Mundial de Rusia. Y yo pude presenciar, porque la verdad el destino, Dios quiso y Messi, porque hay que decir la verdad que fue Dios y Messi, presenciar algunas cosas que te comento así que pueden parecer una boludez, pero yo que soy un agudo observador del fútbol, me encanta, me apasiona. En esa época la selección no hablaba con la prensa, había un encono por un comunicador que había dicho no sé qué cosa, De acuerdo. pero hacía meses que la selección no hablaba particularmente con los periodistas argentinos. Entonces, en un clima tenso, a los 45 segundos Argentina ya perdía 1-0. El partido lo terminamos ganando 3-1 y yo pude presenciar como un estadio, faltando 5 o 7 minutos, se para de pie a aplaudirlo a Messi porque hizo los 3 goles. Me toca el destino, me permiten entrar al vestuario, un vestuario en un momento muy complejo, de mucha alegría, porque clasificamos para el Mundial de Rusia, pero de mucha tensión fuera del vestuario, porque bueno, clasificamos, pero ¿qué pasaba con la selección? Si hablaba con la prensa o no. Y yo tenía ese preconcepto que teníamos todos los argentinos. Bueno, Messi es un crack, un superdotado, pero un pecho frío comparado con Maradona, que siempre hacía todo el límite, y nosotros nos fervorizaba, porque yo todavía me acuerdo de ese Mundial, el partido con Inglaterra, verlo llorar a mi papá como una criatura. Bueno, Maradona generaba eso. Y teníamos esa cosa, porque nos habíamos quedado tan cerca siempre con Messi. Yo noté un liderazgo ahí de Messi. El tipo se paró en el vestuario, los ordenó a todos, dijo, bueno, ya está, esta es una etapa cerrada, ya está, a partir de ahora empezamos de esta manera. Y yo lo comenté a quien me quería escuchar, dije, loco, yo ahí conocí un líder. Cuando se le alineen los astros, y claramente eso es cuando vos tenés un resultado deportivo, este tipo va a ser un conductor de otra naturaleza. Por ahí los argentinos nos gusta más lo arrabalero, más lo que te lleva a los extremos. Digo, Messi es otro tipo de conductor. Y bueno, yo puedo decir porque vine a ser ese día un conductor distinto. Te quiero decir que, mira lo que te voy a comentar, ¿no? También pude apreciar que no había ninguna relación con el técnico de la selección, y sí con uno de los asistentes del técnico, que era Scaloni. Claro. Messi le daba más bola a Scaloni que en aquel momento al técnico de la selección, con lo cual claramente no había ninguna química. Entonces dije, mira vos, yo pensaba como un boludo que soy, digo, mira si estos tipos logran congeniar. En aquel momento decir que Scaloni podía ser técnico de la selección era una aventura increíble, nadie podía conjeturar eso. Y si eso se dio, un líder adentro de la cancha y un tipo con una visión increíble como el técnico, bueno, hoy cómo no vamos a poder ilusionar con ese esquema tan cerrado, tan ordenado, tan prolijo, que ya nos trajo una tercera copa. Así que bueno, tenemos mucha esperanza en el martes. Y me permite hacer una analogía, seguramente con errores, pero nadie vio a Scaloni técnico de la selección y nadie vio a Milei presidente tampoco, al principio, incluso muy cercano a que él obtuviese la victoria.
Y en ese sentido se creyó en el liderazgo del presidente, probablemente todavía se crea justamente en lo que él ofreció, que fue un ajuste y un cambio de la Argentina. Pero hoy le pesa al gobierno un hecho que nos impacta a todos, que es el hecho Adorni. Lo quiero escuchar con atención, Luis. Con atención, Luis. Hablemos de fútbol. Veníamos tan bien. Bueno, pero es que es inevitable, claro. Luis. Usted es un hombre. Pero es un hombre ¿Nunca te gritaron en la cancha que cobrás, juez? Sí, claro. Yo me hacía el boludo porque no era yo el que estaba en la cancha. Pero Scaloni no está solo. Scaloni tiene un equipo que lo acompaña, de una sinergia, de una empatía, de una compatibilidad ética. Desde Aimar, Ayala, por decir un par. ¿Cómo se llama el defensa? Samuel. Hay que ver el documento. Yo insisto, no parezco que usted hace una promoción. Hay que ver el método Scaloni. Permitime que te diga... Sí. Para que Scaloni esté donde está y se haya convertido en un tipo al que nadie apostaba 2 mangos, en uno de los técnicos más cotizados del mundo, tiene un equipo increíble. Y saben lo que tienen que hacer. Se cuidan, se protegen. Vos no lo vas a ver a los tipos con exhibición. Vos no lo vas a escuchar de ninguna manera Scaloni tener que dar alguna explicación por Aimar, ni por Ayala, ni Ayala por... ¿Te das cuenta? Entonces, los equipos no son cuestiones menores. Hay que saber interpretar. En la vida se construyen equipos. Triunfa el que logra construir equipos. Vos podés tener un liderazgo muy fuerte, pero es más fuerte cuando el equipo es más fuerte que el liderazgo. Y si tenés un líder, olvídate. Los obstáculos se van sorteando con muchísima inteligencia. Trae esta analogía, ¿por qué la hago? Porque te quiero decir que Scaloni, un tipo al que nadie apostaba 2 mangos, logró tener esa construcción de equipo. Hoy hay un equipo técnico, vos decís Scaloni el que pone la cara, es el que habla, pero los que le cuidan la espalda, los que están mirando, los que ven el vestuario, los que hablan con los jugadores, los que le consultan, es un equipo muy homogéneo, muy homogéneo. Y nosotros los argentinos que estamos acostumbrados siempre que haya roces, porque nos cuesta un huevo armar un equipo, los argentinos somos terriblemente individualistas, somos exageradamente individualistas. Cuando logramos armar un equipo afuera de la cancha y adentro de la cancha, los resultados están a la vista. Por eso hay tanta expectativa, tanta esperanza, por eso trajimos la Copa. Yo se lo traslado a la política. Nosotros tenemos un líder inteligente, disruptivo, pícaro, que interpretó la realidad, que vio qué quería la gente, que arriesga, que no cobardea, que se anima a ir para el frente. Bueno, lo que hay que hacer es siempre acompañar al líder, siempre ayudarlo al líder. Siempre, vos no te podés colgar del cogote del tipo que lidera, tenés que trotar al lado. Si no podés correr, tenés que trotar al lado. Así se construyen los liderazgos. Entonces, la comparación, vos sacarás tus conclusiones. Yo entiendo que ese liderazgo que hoy ejerce el presidente en materia política y que describió una hoja de ruta y que describió un plan y que se animó a decir cosas que a la política la incomodaban, lo que hay que hacer es no ponerle obstáculo, acompañarlo inteligentemente. A ver, si interpreto lo que usted dice, es Adorni el que debería dar un paso al costado para impedir que el gobierno se vea afectado. Esto es una... No, yo no sé si tiene que dar un... No, yo no soy quien para decir eso. Yo lo que sí te quiero decir es que no podemos estar 80 días hablando del mismo tema. Ahora, Luis... Yo estuve 70 días esperando la explicación de Adorni. Sí, eso verdad... me interesa, Luis, que vayamos al punto concreto, que es lo que pasó con Adorni esta semana, la presentación que hizo, la explicación y el argumento de que toda la plata viene de los Bitcoin. ¿Qué le pareció? ¿Le creyó? No sé si esa es una explicación que la gente la entiende. No sé si es una explicación que convence. Pero se lo pregunto a Luis Juez. Se lo pregunto a Luis Juez, senador, se lo pregunto a Luis Juez, padre, abogado, ciudadano común. Cuando lo vio, ¿le creyó? Yo tuve 70 días abajo de la cama. 70 días abajo de la cama. Porque ustedes me llamaban, o el Hugo me llamó todos los fines de semana. Sí. Y no, porque la verdad esta pregunta es incómoda. Claro. Porque molesta. La respuesta que yo voy a dar seguramente incomoda a muchísima gente.
incomoda a gente que tiene mucho poder, porque no va en sintonía. A mí no me satisfizo, te lo tengo que decir, porque la verdad, después de estar 70, 80 días esperando una respuesta, la respuesta me parece que es una respuesta que genera incomodidad. Y si vos después de una respuesta quedás tan incómodo como no estabas antes de la respuesta, quiere decir que la respuesta no es satisfactoria. Quien la debe analizar no soy yo, serán los órganos de control, será la justicia, serán los mecanismos de contralor. Pero la respuesta en términos de credibilidad pública no es una respuesta de esa que haya satisfecho. Vos estuvimos 80 días esperando una respuesta, bueno, la respuesta me parece que quedó bastante poco convincente. Y cuando las respuestas no son convincentes, claramente no son respuestas satisfactorias, ¿no? Claro, y ahí hay dos dimensiones para que no sea responsable de enriquecimiento ilícito y de otros delitos fiscales. Esa es una respuesta que va hacia lo judicial. Pero el tema de las contradicciones de Adorni o de haberle mentido al Congreso cuando dijo que había completado todo y no lo hizo, y también a la gente o en las distintas entrevistas, lo deja muy frágil, ¿no?, frente al valor de su palabra. Usted que considera tan importante, ¿no?, su coherencia, habla de usted mismo a lo largo de los años, Luis. Mirá, Hugo, cuando vos no le podés sostener la mirada al que tenés al frente, estás en un lugar complejo, delicado, difícil. Estás en una situación cediendo un espacio increíble. Y créeme que es tan poderoso el enemigo que tenemos al frente que no hay que bajarle la mirada. Hay que mirarlo a los ojos y hay que hablarle con franqueza, con sinceridad. Hay que actuar con igual franqueza y con igual sinceridad. Yo hoy he tenido un día terrible, el celular me ha explotado, me han hablado no sé cuántos senadores que quieren acompañar, que quieren ayudar, pero que tienen, viste, que te dicen, che, viejo, ¿en serio? Por eso digo, cuando hablo de los liderazgos, a los líderes hay que acompañarlo, hay que ayudarlo. Luis, te lo he dicho muchas veces, Hugo. Yo te acompaño desde el afecto, desde el cariño, pero también desde la brutalidad más sincera. Te voy a decir, esto no... Y te vas a enojar porque lo recordamos con el tema no discapacidad, entre otros temas en donde usted dice, yo tengo una amistad con el presidente porque lo respeto y me gusta su propuesta, pero el tema de discapacidad tomé otra decisión. Nos pasó con usted como pasó con Patricia Burrich, con la objeción de conciencia también en el caso de una jueza. Y esto es lo que marca justamente que la política pueda progresar. No que uno baje la cabeza frente al poder de turno, sino que pueda plantear, ¿no?, el acompañamiento y la diferencia cuando corresponda, Luis. Yo me considero un amigo del presidente y como amigo que soy, a los amigos no tendría que mentirle. A los amigos no lo podés falsear. Al amigo no lo podés entretener con discursos edulcorantes. Que el amigo no necesita un discurso complaciente, necesita una verdad, aunque sea dura, molesta, incómoda. Yo soy de esos amigos que te incomodan con lo que piensas. Porque como no te voy a lastimar jamás, lo que te estoy diciendo probablemente te puede incomodar, pero no lo hago para lastimar, lo hago para decirte lo que pienso. Y yo no soy de los tipos, yo soy un aliado de esto, quiero acompañarte, quiero ayudarte, pero lo quiero hacer también desde mis propias limitaciones, hay cosas que yo no estoy dispuesto a hacer. ¿Le diría a Milei eso, 62 años, Luis? ¿Le diría al presidente, ya que lo considera un amigo, esto mismo que nos cuenta? Pero por supuesto, no tenga ninguna duda, si no, no estaría hablando con vos, Hugo. ¿O te crees que no sabía que me iba a preguntar vos cómo va a formar y si Senesi cuando llega, si estamos en casa? Bueno, yo claro. tengo cara de boludo, pero uso en beneficio propio, Hugo, a esta altura del partido. No, claro que sí. Y le agradecemos yo no tengo la un doble entrevista, discurso. además. Le agradecemos porque sabemos que usted pone lo que hay que poner cuando No tengo una doble moral, un doble discurso. Yo te digo lo que pienso, lo que siento y sé que esto me trae problemas y bueno, mala leche. Pero Ahora, Luis. No llegué a esta altura de mi vida para decirte cosas. No especulo, no te voy a pedir nada, no necesito nada, no quiero nada. Lo poco o mucho que he tenido en mi vida siempre me lo he construido solo. Con lo cual te quiero decir, es un momento incómodo. Y a los líderes, cuando la Argentina hacía mucho tiempo que necesitaba un tipo que conociera de economía, que supiera, que fuera corajudo, que tuviera huevo, que se animara, que estableciera una hoja de ruta. Bueno, lo tenemos, hay que cuidarlo. Ahora, Luis, hago un punto ahí porque me dijo que no le quedaba claro o no lo había convencido, que no lo satisfizo la respuesta de Manuel Adorni. No quiso decir si tendría que irse o no. Ahora, no me corresponde a mí decir eso, ¿cómo me corresponde a mí? Sería un atrevido, no me corresponde a mí. Lo que pasa es que hubo comunicados concretamente del PRO, que se lo planteó públicamente al presidente que es mejor defender el frente del PRO, que se lo planteó públicamente
al presidente, que es defender a Adorni, y también hubo comunicado, ahí estamos viendo el comunicado del PRO, es un pedido directamente al presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni. Ese es un comunicado del PRO que tiene el sello de Mauricio Macri, y también el radicalismo, que tuvo críticas respecto a la situación de Adorni. ¿Cuál es su posición respecto de esto? Hay que ser respetuoso. El que toma las decisiones es el presidente. Es él el que evaluará cuándo, cómo, de qué manera uno puede dar su opinión, y está bien que la demos. Y nadie se puede enojar porque la opinión no coincida con las máximas autoridades. Le cambio la pregunta, Luis. Me está tirando la pelota a la tribuna, pero no importa, lo entiendo. No, cámbiame la pregunta, pero no te voy a cambiar la respuesta, es la misma. Está claro. Se frota las manos con todo este escándalo, y para la semana que viene quieren tratar la citación en 7 días de Adorni. Quieren que Adorni vaya a la Cámara de Senadores a dar explicaciones, entre otras cosas, de su patrimonio. ¿Qué piensa? Pero ¿qué tiene de distinto eso a lo que viene pasando en los últimos 80 días? ¿Lo van a soltar? O sea, he conocido ese refrán: si tu enemigo se equivoca, no lo distraiga. O sea, ¿lo van a soltar? ¿Ustedes van a dejar de hablar de Adorni? No, lo van a seguir haciendo. Entonces, me parece que no es de una estratega. Yo no soy Kissinger, pero digo, no hace falta ser un genio para decir: che, hermano, guarda que este tema no se va a terminar en el Mundial. ¿En serio que este tema no se va a terminar en el Mundial? ¿En serio que es como el gobernador de Córdoba, que cree que ahora con el Mundial yo me voy a callar la boca y no voy a hablar del manejo de la noche, la prostitución, los negocios de la política, y no vamos a hablar más del tema de Agostina? Están en pedo. ¿En serio que creen que nos vamos a callar la boca? Esto va a pasar lo mismo, trasladarlo con el tema que sea. Entonces ya no depende de lo que haga el otro, depende de lo que vos seas capaz de hacer para decir: che, voy a seguir flagelándome, exponiéndome, bajando la mirada ante tipos que no te pueden sostener la mirada. Porque la verdad que los mismos tipos que hoy te piden la renuncia de Adorni son una banda de impresentables. Ahora, ¿por qué nos vamos a igualar en el barro si nosotros vinimos a levantar la vara? ¿Por qué nos vamos a equiparar en lugares incómodos si nosotros vinimos a hablar de otra cosa? Vinimos a hablar de valores, vinimos a exponer otra cultura, vinimos a plantear un cambio cultural que tiene que ver con un combate decidido a cosas que no nos gustan. Yo no lo haría, te lo digo con toda franqueza, no sé, pero no soy yo quien tiene que tomar las decisiones. Da la impresión, y esta también es una interpretación, que cuando uno habla con Adorni, o incluso la versión del propio presidente, es que lo quiere sostener porque cree en él. Ahora, ¿serán conscientes, digamos, en ambos casos lo planteo, y es una pregunta, que ellos no son ellos mismos, sino los representantes de una institución que debe dar cuenta justamente de los actos y que debe ser susceptible de algún modo a lo que impacta acá, ¿no? Porque acá Adorni mintió y eso es indiscutible. Entonces, ese costo que usted dice, que no sé si el gobierno está dispuesto a pagar, lo paga por otro lado mucho más, de manera mucho más costosa, ¿no? Gravosa. El tema es definir el primer concepto, si nosotros estamos por encima de la ley, si nosotros estamos por encima de los valores, si nosotros estamos por encima de lo que predicamos, si estamos dispuestos a predicar una cosa y tener otra conducta. Bueno, ¿eso cuánto dura? ¿Cuánto puede durar? Yo la verdad que digo, yo cuando escucho a algunos senadores con el dedo acusador, digo, ¿con qué autoridad moral ustedes pueden hablar? Pero yo no quiero perder la autoridad moral para hablar de estos temas. Esto no me pone en ningún otro lugar que no sea decir: che, si algo a estos tipos les preocupa, es que podemos hablar con autoridad moral de lo que está mal. Cuando nosotros decimos, Cristina es una perseguida, no es una perseguida, es una convicta que está cumpliendo una condena. Entonces, ¿por qué tenemos que nosotros terminar en situaciones que le permitan a los tipos equiparar condiciones y circunstancias? Bueno, pero yo digo, va a llegar un momento. Construir un proyecto político significa también aceptar que haya tipos que no piensen igual que vos, y yo en este tema no pienso igual que algunos dirigentes. Tengo una mirada que es la misma de los últimos 40 años que hago política. Sobre estos temas, yo la verdad lo digo con sinceridad, incomoda, molesta, te fastidia, me pone en un lugar, bueno, no, mala leche, hermano, pero yo no estoy diciendo nada que no haya dicho los últimos 40 años. Creo que
Creo que persistir en ese error nos pone en un lugar incómodo frente a tipos muy jodidos, frente a tipos a los que la sociedad no le pide la misma vara ética que nos pide a nosotros, no le pide la misma conducta que nos exige a nosotros. Está probado en la Argentina que el peronismo no tiene que mostrar que son decentes porque la gente no le pide que sean decentes. Instalaron el concepto, bueno, un poco de robo, está bien, roba, pero hacen. Bueno, a nosotros sí, a mí por lo menos me exigen con claridad. Vos me vas a decir, Hugo me va a decir, bueno, pero ¿y a vos te sirvió políticamente? Y la verdad que no. La verdad que no, porque los tipos quieren que no le roben, pero votan ladrones. Pero a esta altura del partido, ¿qué tengo que hacer? ¿Igualar mi condición ética con las de los enemigos de toda mi vida para decir, bueno... No tiene sentido. Por eso digo, después, ahora quien tiene que tomar las decisiones no soy yo. Y es fácil estar de este lado de decir lo que hay que hacer, por supuesto. Y el presidente no quisiera estar en ese lugar. Sabe mucho de economía y es muy teórico y conoce las fórmulas y habla siempre también de matemática. Y el costo Adorni, ya que lo podemos poner ahí, es muy alto para el gobierno, que no puede terminar, no pierde un vocero, justamente paradójicamente está desgastada la de Adorni, lo pierde como vocero y lo pierde también, digamos, desde el punto de vista de la comunicación política, ¿no? La baja de la inflación, la baja del riesgo país. Ayer pasó inadvertido y no es un problema de los medios. Pierde la agenda. Luis. Pero chico, en estos 80 días resolvimos el problema más complicado. Pero chico, en estos 80 días resolvimos el problema más complicado que tenía en pasivo la Argentina, que es el juicio de YPF. No se enteró nadie. Hoy tenemos el riesgo país más bajo de los últimos años. No se enteró nadie. Tenemos números de inflación que van bajando y que generan una expectativa de una inflación a la baja. No se enteró nadie. No se enteró nadie porque por más que uno quiera patalear, ustedes me van a preguntar por Adorni. Entonces, cuando se prende esta cámara, yo quisiera decirle, che, loco, viste que el riesgo país y esto hace que... Hoy estuve hablando con algunos tipos acá que son del sistema financiero en Córdoba y estaban entusiasmados. Pero duró 5 minutos porque a los 7 minutos me preguntaron, che, ¿qué van a hacer con Adorni? No están pagando un costo pero Luis, por eso, acá Facundo habla, Facundo Chávez. Por eso, el tema es que la gente está interesada sobre el tema y a la gente se le genera duda respecto a esa declaración. Y muchas veces lo que ocurre, sobre todo de parte de algunas voces del gobierno, es que cuestionan que uno hable sobre el tema como si fuera un acto deliberado por criticar o castigar al gobierno. Muchas veces eso no se entiende, ¿o no? Pero Facu, vos no vas a dejar de hablar del tema. Y yo tengo que entender que esa es tu tarea, tu responsabilidad. Y yo tengo que entender que la mía es dar explicaciones, la tuya es pedírmela. Ni yo me puedo enojar porque vos me la pidas y vos no te podés enojar porque yo te dé las que no te gustan. Claro. Pero Luis, también este es un rol que no va a cambiar. O sea, cuando vos entras a la función pública tenés que saber que tu vida está expuesta. Bueno, ese es el conocimiento de la política. Tu familia en un gran escaparate para que todo el mundo te vea, para que todo el mundo te mire, para que todo el mundo te juzgue. Entonces yo no me puedo enojar porque vos me pidas explicaciones, porque eso es lo que tiene la cosa pública. Luis, te ponen en un lugar donde tenés que dar explicaciones y cuando las explicaciones no cierran, no te podés enojar con el cartero, te tenés que enojar con tus explicaciones que no cierran. Esto así de simple, la vida es así. Luis, vos recién hablabas de la baja del riesgo país y de la inflación que pasó desapercibido. ¿Vos abonás a la teoría del ministro Caputo de que la economía va a terminar imponiéndose sobre la política a la hora de contar los votos el año que viene? ¿O considerás que todo este ruido pone en riesgo esa teoría del ministro de Economía? Buena pregunta. Yo te voy a contestar. Nosotros no podemos convertirnos en Perú o en esos países donde es más importante el presidente del Banco Central que las autoridades. Las instituciones también son importantes. Eso lo vemos todos los años. Eso también es importante. Entonces vos, si no vamos a terminar destrozando todo y bueno, mantengámonos con algunas variables económicas, con un riesgo país aceptable, con un dólar estable, con una inflación controlada y después no importa que gobierne No está de acuerdo con el ministro Caputo. La República, perfecto. La Constitución, las leyes, no son cualquier cosa. Es un tema importante. Entonces vos tenés que darle a esas instituciones la calidad que te permite tener un guarismo absolutamente de un país serio. Porque si no, ¿de qué sirve? ¿Viste? Mirá, tenemos un montón de ejemplos acá en Latinoamérica para poder mirar. Economía muy estable con gobiernos verdaderamente que no duran nada, que terminan todo dando explicaciones en la justicia. Entonces, la verdad, ¿de qué te sirve eso? Tener por eso yo digo, me parece que esa idea que, bueno, vos acomodás la economía, la gente vota con el bolsillo. Y probablemente, ya lo decía Perón, que la víscera más sensible está en el bolsillo, ahora también.
eso no te puede autorizar a que vos hagas las cosas de cualquier manera. Y no importa, y estás hablando con un tipo que hago lo imposible, lo indecible desde mi modesto lugar para que le vaya bien al gobierno. Pero no podés explicar lo inexplicable. No, hay cosas que no se pueden explicar, y lo que no se puede explicar, la gente no tiene ninguna obligación de entenderlo. No te podés enojar porque la gente no entienda lo que no tiene explicación racional. Es una lógica, tenés que tratar de entender. Entonces, cuando vos tomás decisiones y pensás en los millones de tipos que están aguantando, sosteniendo, bancando, cambiando dólares, cambiando a los chicos, reduciendo la obra social, manteniendo la obra social más importante, la categoría más importante para de la familia que tenga la dificultad más importante, restringiendo salida. Bueno, ese de la familia que tenga la dificultad más importante, restringiendo salida. Bueno, ese esfuerzo también vos lo tenés que acompañar con conductas que la gente diga, bueno, loco, la estamos pasando complicado, es difícil, todavía no llegan, pero hay un esfuerzo. Y el esfuerzo también se expresa con conducta, con actitudes, con ejemplo. La ejemplaridad no es una boludez, es un tema importante. Vos me tenés que mirar a mí, tenés que decir, este tipo me está diciendo la verdad y está actuando en consecuencia. No puede enojar nadie, nadie. Y mucho menos nosotros, que hemos estado permanentemente mirando las explicaciones absolutamente... la locura que los tipos nos querían hacer creer. Y vos decías, no, loco, anda a la justicia, eso no es cierto. Eso que me está explicando vos, Cristina, son mentiras. Yo no soy un boludo, no me tomé el pelo. No me tomé el pelo, eso es increíble. Entonces, si hemos estado toda una vida predicando eso, soy de los que sostengo que tenemos que pararnos en esa verdad, sin ser el dueño de la verdad. Tenemos que, si al ciudadano común hay cosas que no le cierran, hay que replantearse la estrategia, ¿viste? El ciudadano tiene una particular forma de mirar las cosas que muchas veces por ahí la dirigencia termina perdiendo. Hay que ser simple en la vida. Patricia Bullrich habló de que no fue un error, sino una omisión ética, y que eso contrasta con la posición de la moral como política de Estado que plantea el gobierno. ¿Coincide usted con esa mirada de Patricia Bullrich? No hay actos. Y yo soy de los que creo que sin ética, sin valores, no tiene razón de ser la política. Me podés resolver todos los problemas económicos, pero si no lo va a hacer en el marco de una ética, de una moral, el kirchnerismo piensa muy parecido a eso. El kirchnerismo piensa, bueno, no importa, ¿por qué te tengo que explicar? Claro, roba pero hace, total. ¿No? Pero bueno, ese concepto pareciera que ha calado muy hondo. Los argentinos, no, viejo, podemos hacer las cosas sin robar. Bueno, es que la Argentina está traumada de corrupción. Por eso, el valor de la palabra, ¿cuánto es, Luis? Usted que tiene muchos años en esto, además de abogado, ha sido un político con larga trayectoria, ocupado puestos públicos. El valor de la palabra de un funcionario que debe dar ejemplaridad, ¿cuánto vale? Es todo. Lo veo en el Consejo de la Magistratura, Huguito. Veo jueces acusados por hechos de corrupción que están defendiendo mucho más la continuidad en un cargo de privilegio como ser juez federal que la palabra. ¿De qué mierda te sirve a vos mantener un cargo de juez federal hasta los 70 años si estás imputado de hecho delictivo? Tu honor tiene mucha más importancia. No tiene precio, no hay Bitcoin que cubra el valor del honor, el valor de la palabra, el valor de tus acciones, de tus méritos. Tus hijos, vos le podés dejar un montón de fortuna, pero mi papá me decía a mí, no va, Luis, tienen que saber ustedes que no va a haber un mango. Yo no soy un tipo de fortuna, pero le voy a dejar un apellido que es el patrimonio más importante que un padre le puede dejar a un hijo. Cuídenlo porque vale oro. Entonces, y eso se construye con la palabra, con gestos, con actitudes. El honor se defiende de otra manera, no con ecuaciones económicas, no con contabilidades. Se defiende en serio. Si vos no me crees que lo que te estoy diciendo se hace muy difícil, todo se hace muy difícil. Por eso digo, son momentos complejos, delicados, donde tenemos que entender, si hemos estado predicando una determinada conducta, nosotros no podemos tener determinadas varas para medir iguales conductas. Pero yo no soy quien tiene que tomar esa decisión, y esta es la opinión de un modesto dirigente del interior de la Argentina. Y retomando este contraste de declaraciones, Luis, le leo la de su coterráneo, Juan Schiaretti, ex gobernador de la provincia de Córdoba, que hoy emitió un largo comunicado que empieza diciendo
Manuel Adorni no puede seguir siendo jefe de gabinete de ministros, el gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más. Parece que tiene una mirada parecida a la de Schiaretti, ¿o no? Sí, pero ojalá tuviera esa conducta para juzgar la actitud de su funcionario en Córdoba. A ver. Eso mismo yo se lo trasladaría hoy, esta semana. No lo escuché decir ni vos, Schiaretti, con respecto a la conducta de un montón de funcionarios que deberían estar dando explicaciones en la justicia en esta provincia. Pero bueno. Por ejemplo, el caso Agostina, ¿no? Seguramente que está latiendo, claro, ¿no? Sería maravilloso porque muchos de esos funcionarios fueron funcionarios de él. O sea, y el gobernador lo puso él. Y lo hizo intendente sabiendo que no tenía domicilio en Córdoba. Yo tengo un gran respeto por Schiaretti, pero viste ese doble discurso. En mi provincia digo una cosa y hago una cosa, pero allá el escenario... Por eso no hay que regalarle... Y ahora que estamos en términos de mundial, así arrancó esta nota, hermano. No seas boludo, no le tiré centro a lo grandote, ¿viste? O sea, porque te van a cabecear todas, ¿viste? O sea, ¿para qué le vamos a regalar semejantes pelotas al borde del área a tipo que te van a decir este tema? Que en su provincia tienen una conducta, nos pasa en el Senado. Vos escuchás senadores que vienen de provincias imposible de poder hablar, no saben si honestidad se escribe con H, como la H muda, no saben si ética lleva un H o un H intermedia, no tienen ni idea, pero en el Senado son todos candidatos a papa. Entonces digo, ¿por qué te va a donar? ¿Para qué te va a regalar de semejante manera? ¿Por qué te va a exponer para que te llene la cara de dedo? Si nosotros tenemos que actuar para donar, ¿para qué te va a regalar de semejante manera? ¿Por qué te va a exponer para que te llene la cara de dedo? Si nosotros tenemos que actuar con otra, tenemos que actuar con lo que la gente nos pidió, con lo que le prometimos a la gente, porque en definitiva también lo nuestro es un contrato ético, un contrato moral, no solamente le prometimos a la gente que le íbamos a resolver los problemas económicos, le dijimos que lo íbamos a hacer de la manera más decente que esta Argentina no haya conocido, así que ahí también tenemos que aferrarnos. Y además, Luis, la política y las instituciones son las que le dan sentido a una democracia. Y pienso en Córdoba y pienso en el cuestionamiento institucional que tienen dos fiscales, uno por haber liberado a Barrelier de un delito gravísimo, que es la privación ilegítima de la libertad, y el otro que acusa al fiscal Garzón, que está llevando las actuaciones en el caso Agostina, que terminó del peor modo, ¿no? Lo de Garzón todavía, como tiene el monopolio de la causa, probablemente va a poder acomodar el traste a la jeringa, porque en definitiva va a acomodar el expediente para mostrar diligencia y seguramente conociendo y teniendo 40 años de experiencia, te digo que probablemente la resolución final de la causa, como seguramente va a pedir él ser el fiscal que termina acusando en la Cámara, claramente va a zafar de esta cuestión. Va a decir, bueno, inicialmente ustedes pensaron que lo mío tenía que ver con un mal desempeño. Lo del fiscal Iván Rodríguez, el anterior, no hay ningún justificativo. Porque ese es un hecho consumado, porque actuó con absoluto nivel de negligencia, de incapacidad. Pero tampoco lo escuché a Schiaretti ni a ningún dirigente diciéndole al fiscal, oiga, maestro, usted hizo todo lo que no tenía que hacer. ¿Por qué? Porque como usted es un fiscal del poder y quiere congraciarse con el poder, terminó tomando las decisiones y poniendo en libertad a semejante animal que terminó llevándose la puesta la vida de esta criatura. Sí. Pero bueno, son dos situaciones. A los dos les corresponde el juicio político, pero lo de Rodríguez yo estoy convencido que es un tema que opera de pleno derecho de manera inmediata. Claro. Pero hasta ahora el gobierno no se ha expedido con respecto a eso. Déjeme preguntarle sobre el tema de la noche de Córdoba y me interesa sobre todo que se explaye un poco sobre el tema, porque lo menciona, pero no da detalles. ¿Qué pasa en la noche de Córdoba y qué está pasando en ese vínculo que expone el caso Agostina entre barras, punteros políticos y la noche de Córdoba? El prostíbulo Guachita, pero, ¿no? Ustedes han tenido el día de ayer y anteayer, ahí he visto varias publinotas ahí interesantes donde aparecía un funcionario muy vinculado a la noche de Córdoba dando explicaciones de lo inexplicable. Son los mismos tipos que aprovechando la pandemia y el momento ese de zozobra se quedaron a través de interpósitas personas con el manejo de la actividad nocturna. Si decimos que Barrelier era un reclutador, el tipo reclutaba para una determinada actividad. Entonces, y esa actividad claramente necesita autorizaciones. Y para que vea, Facu, que no estoy hablando de nada que no conozca, acá en Córdoba hasta se modificó la ordenanza, se armó un ente para darle poder y centralizar la toma de decisión de la habilitación de negocio, el control del espectáculo y las habilitaciones y las clausuras en manos de tipos que dependen
exclusivamente de algunas figuras con mucho poder económico y mucho poder político. Eso claramente en manos de una banda de inescrupulosos, como terminó siendo en la provincia de Córdoba, tenés este escenario de absoluta distorsión, que después salen en los canales diciendo lo vemos al senador caranchando, como si yo necesitara el tema de Agostina para hablar de un tema que vengo históricamente señalando, que son los negocios donde se juntan narco, barra, punteros políticos, política con mucho poder, decisiones. ¿Ustedes creen que el tema Barrelier preso resuelve el problema? No, ¿saben la cantidad de Barrelier que tenemos en la política cordobesa? Pero sí hace muchos años, esa característica. Luis, trabajando de lo mismo, obviamente, hicimos una investigación porque se llevaban chicas de Misiones a un prostíbulo que estaba en Alcira Gijena, donde habían 60 misioneras, un prostíbulo con trata de personas que generó la detención de un importante hombre muy vinculado con la política y con la policía cordobesa. O sea que yo le estoy hablando de un hecho que me tocó trabajar como periodista, investigar como periodista hace 25 años atrás. O sea que esto no es nuevo, evidentemente. La primera nota que hicimos con usted en La Nación ese día, sábado a la noche o domingo... Uy, estaba enojado. Estaba enojado usted. No, sí, no, ahí estaba moderado. Ya me van a encontrar enculado, en serio, ya se van a dar cuenta cómo actúo yo. Estaba moderado. Pero esa noche lo que estábamos diciendo, contando, comunicando era esto. Diciendo, esto es producto de muchos años. Cuando la política se perpetúa en el poder, se termina convirtiendo todo en un gran negocio. Todo en un gran negocio. En Córdoba estamos viviendo un momento de extrema complejidad. Por eso cuando yo hablo del tema de las instituciones, me refiero a esto. Las instituciones son más importantes que nosotros los dirigentes. Nosotros estamos de paso. Las instituciones son instituciones. Me refiero a esto. Las instituciones son más importantes que nosotros los dirigentes. Nosotros estamos de paso. Las instituciones son importantes porque son las que fijan, y las que establecen, las que ponen parámetros, las que ponen límites, y las que establecen, las que ponen parámetros, las que ponen límites, las que obstruyen la voracidad del ser humano, el tipo que se quiere llevar todo, se quiere enriquecer. Bueno, esto nos pasa en Córdoba. Por eso cuando yo veía ayer a este ministro de Yarlora que aparecía en los canales molesto, incómodo, porque me veía a mí hablando con Facundo, charlando con vos, Hugo, charlando con algún otro colega digo, muchachos, pero el problema no soy yo. El problema son ustedes, que han permitido un esquema de corrupción que hoy es una cloaca a cielo abierto. La gente está harta, cansada de semejante desmanejo, asqueada. Y todo el mundo sabe porque son los mismos actores. Entonces, bueno, cuando vos tenés este componente y le sumás fiscales del poder, tipos que permiten cualquier cosa, que autorizan, porque si vos sos poderoso yo no te miro, no te toco, no me meto, no me animo. Bueno, le pongo nombre y apellido. Está hablando de Miguel Siciliano, ¿no? Que lo criticó... Es el ministro que era el secretario de gobierno cuando Yarlora era intendente, que cuando entró Barrelier a ser funcionario municipal y hoy cumple una función de igual similitud siendo ya funcionario del gobierno provincial. Sí, claro. Ahora dice... hay que tener yo ya le dije con claridad, hay que animarse. ¿Querés discutir conmigo? Bueno, báncatela. Si te gusta el durazno, hermano, báncate la pelusa. Conmigo es así. O sea, no me venga a mí a ladrar, porque vamos a poner una moneda en los medios, vamos a hacer alguna publinota. Estamos asqueados los cordobeses de este esquema de corrupción que hoy ha expresado con este femicidio horrible. Pero este es un esquema que lleva muchísimos años y que se ha perfeccionado con el paso del tiempo. Ahora, lamentablemente se ha perfeccionado, como si Barrelier, y esto no es distinto a lo que pasa en muchas provincias. Como si Barrelier fuera la punta del iceberg o el eslabón de una cadena mucho mayor. Esto es lo que usted está explicando, ¿no? Pero por supuesto. Hemos tenido escándalos institucionales de una gravedad y ustedes no van a encontrar un solo funcionario. Tenemos presa la mitad de la cúpula de la policía. Tenemos presa la mitad de la cúpula del servicio penitenciario. Todo por negocios que tienen que ver con el control, por el control de espectáculos públicos, por el control de la habitación del negocio, por el control de bomberos, por el control de la cárcel. Pero no van a encontrar un ministro dando explicaciones en la justicia. Siempre se garantizó que en Córdoba el agua llegara hasta la altura de la pera del ministro implicado. Y no va a pasar lo mismo ahora. Acuérdense, dentro de una semana, cuando ustedes dejen de hablar de Barrelier, acá va a estar Barrelier, su novia y su socio y alguna cosa más, y va a quedar circunscripto a una discusión. A esa pregunta quería ir, Luis. Si cree que se va a poder desentrañar esta madeja que hay alrededor de Barrelier
y los responsables últimos de este dispositivo que parece que funcionaba alrededor de Barrelier, que terminó con este caso tan escabroso de Agostina asesinada, descuartizada y enterrada en un baldío. No, no va a pasar nada de eso. ¿No? Facu, no va a pasar nada de eso. No, no, no. Ojalá me equivoque y le pediría de rodillas perdón al gobernador. No va a pasar nada de eso, porque el nivel... porque si vos tirás del mantel, queremos ver qué queda arriba de la mesa. Y si vos tirás este mantel, te quiero decir, no queda nada arriba de la mesa. Nada. Hay una cadena de complicidad monstruosa, con actores con mucho poder, con mucho manejo, con muchísimo manejo, muy incómodo en estos momentos, apostando que llegue el martes para el partido de Argentina. No, no va a pasar nada de eso, lamentable y desgraciadamente, te lo dice un tipo que ha sido 3 veces candidato a gobernador de esta provincia, que la conozco como ninguno, y que conozco los personajes con nombre y apellido, así que no va a pasar nada de eso, lamentable y desgraciadamente. Simplemente, por ahí alguno me dice, es más, he vuelto a tener las discusiones que no tenía hace muchísimos años en esta casa, con mi mujer, con mis hijos, por este nivel de exposición, por decir cosas muy incómodas, porque yo juego el fútbol los sábados, pero también durante los fines de semana, y tengo una vida normal, absolutamente normal. A mí me va a encontrar en lugares disparatados, yo no tengo costumbre, y siempre, entonces hoy también uno expone un montón de cosas, pero alguien tiene que decir estas cosas. Y créeme que no es cómodo, ¿eh? Yo no necesito hablar de estos temas para que la gente me conozca. Usted no esconde nada con nombre y apellido. La verdad, a esta altura uno dice, si hay mafias en este país que están actuando muy centralmente en Córdoba, esto tiene que cambiar, no puede seguir así. Pero a propósito de las mafias y de las denuncias, ¿qué un segundito, Luis, comparto con usted y con la audiencia una declaración, un tuit muy duro con la audiencia, una declaración, un tuit muy duro de Elisa Carrió. Este gobierno de corruptos nos está tomando el pelo a todos los argentinos y a las Fuerzas Armadas. Dios nos salve del mal. Ven, Señor Jesús. Es un mensaje que acaba de publicar Lilita Carrió. Me llama la atención lo de las Fuerzas Armadas. No entiendo muy bien a título de qué viene, pero sí me interesa esta idea de el gobierno de corruptos que está planteando Lilita Carrió. ¿Qué opinión tiene, senador, sobre estos dichos de Carrió, que está criticando muy duramente hace varias semanas al gobierno, ¿no? Sí. No, yo no generalizaría. Las generalizaciones son horribles. ¿No? Sí. No, yo no generalizaría. Las generalizaciones son horribles. Cuando vos generalizás, tirás con escopeta, ¿viste? Y tirás perdigones a todos lados. Acá tenés que focalizar, porque si no terminan pagando justo por pecadores y eso les resulta muy funcional a los que no pueden explicar las cosas. Yo no. Yo puedo entender el enojo, el fastidio y capaz que compartamos la sinergia en ese tema. Lo que no puedo entender es que acá el tema hay que focalizarlo, plantearlo con claridad y hablar y ponerle nombre y apellido, porque si no terminás vos poniendo a gente extremadamente decente y honorable en un lugar que no corresponde. Probablemente no haya gente que esté pensando lo mismo que pensamos nosotros y que no se anima a decirlo, y no se merece estar en un lugar incómodo nada más que porque no se anime a decirlo. Claro. Luis, ha sido muy interesante esta conversación. Le agradecemos mucho que se anime a hablar como siempre lo hace, con valentía, sin guardarse nada. Sí, pero esto no es sin consecuencias, pero hay que bancársela, ¿viste? O sea, lamentablemente yo no pretendo ser candidato a papa, pero que digo que la gente tiene una expectativa, una esperanza en nosotros, y nosotros tenemos todo. Nosotros no la podemos defraudar. La gente cree que realmente esto puede ser distinto y tenemos que actuar de manera distinta. Pero bueno, ¿La corrupción es un trauma para usted? Como última pregunta, porque estaba pensando, ¿no? Como la corrupción es como una llaga que no se cura nunca. La corrupción es el verdadero cambio cultural. La verdadera batalla cultural que tenemos que dar los argentinos es combatir con la corrupción. Porque es el mal de los argentinos, está grabado, lo tenemos tatuado en el corazón, lo llevamos en nuestro ADN. Los argentinos creemos que un poco de corrupción no está mal. Esa es la verdadera batalla cultural que los argentinos tenemos que dar, es decir, muchachos, se acabó la corrupción, se acabó.
Se acabó. Si decimos el que las hace las paga, el que las hace las paga. Eso a la gente de trabajo, el que labura, el que se levanta a las 7 de la mañana, el jubilado que tiene 2 mangos para vivir, nuestros docentes que se cagan de hambre, necesitan tener ejemplos éticos Correcto. y morales. La verdadera batalla cultural es la lucha contra la corrupción. El día que los argentinos le entendamos, pensemos como pensemos, tengamos la ideología que tengamos, este país, Suiza, es una villa miseria al lado nuestro. Gracias, Luis. Un abrazo. Bueno, buen fin de semana. Hasta luego, hasta luego. Atención, Máximo Zoom.